Hola niños y niñas, ¿cómo están? Les presentamos para esta semana entonces las actividades de la asignatura de lenguaje y comunicación. ¿Qué voy a aprender en esta clase? A escribir un texto narrativo de manera creativa. ¿Cómo lo voy a aprender? Considerando la estructura de un texto narrativo. ¿Y para qué lo voy a aprender? Para mejorar mi redacción. Antes de comenzar, vamos a trabajar en el ejercicio de concentración. Es importante que este ejercicio se aplique, se haga justo en el momento en que vamos a iniciar las actividades, ¿ya? Por eso que justo ahora es el momento en que lo hagas. Recordemos la estructura del texto narrativo. Tiene 4 partes que son el nombre de la historia, el inicio, el desarrollo y el desenlace. En el nombre de la historia registramos el título, ¿cierto? Luego aparece el inicio y en el inicio vamos a describir. Presentamos al personaje, describimos también, ¿cierto? Algunas características que pueda tener y también describimos el ambiente, ¿ya? Se presenta aquí entonces todas las circunstancias en las que se va a desarrollar la historia, el texto que tú vas a crear. Luego viene el desarrollo y en el desarrollo se crea el conflicto, el nudo, el problema. Aquí empieza una situación problemática, un nudo que se generó con los personajes que tú describiste en el inicio. Luego aparece el desenlace, después del desarrollo, después del conflicto, comienza a aparecer el desenlace. Y en el desenlace lo vamos a identificar porque el desenlace a nosotros nos dice el momento en que se empieza a solucionar el problema, el momento en que el conflicto empieza ya, ¿cierto?, a desenredarse. Ese es el desenlace. Veamos el vocabulario para esta semana. Tenemos 2 palabras, la palabra estructura y la palabra desenlace. Para la palabra estructura tenemos 2 definiciones y con su ejemplo. La primera dice conjunto de relaciones que mantienen entre sí las partes de un todo y la otra definición dice modo de estar organizadas u ordenadas las partes de un todo. Fíjate en el dibujo, eso sería una estructura. El desenlace se define como modo en que se resuelve o acaba una acción y también como la parte de una obra literaria, una película o una obra de teatro que se resuelve la trama. Fíjate en la oración, el desenlace de una situación. Para trabajar en el desafío de esta semana, busca la página del día 14. Debes elegir 3 palabras de las que se te proponen y marcarlas con una X. No olvides poner la fecha. Bien, ahora es momento de armar la historia. Esta historia tiene que tener las 3 palabras que seleccionaste en la diapositiva anterior, ¿cierto? Esas palabras deben estar incluidas en la historia. Luego, comienzas. Fíjate que en tu cuadernillo tienes un espacio para cada una de las partes de este texto narrativo. Entonces, en el primer espacio tú tienes que poner el nombre de tu historia. Luego, en el segundo espacio, colocas el inicio, ¿ya? Explicando de qué se va a tratar. Luego, el desarrollo. Escribes el desarrollo de qué se va a tratar, el tema, y luego colocas el desenlace o el final en el último espacio que hay en esa hoja del cuadernillo. Ahora veamos, ¿qué aprendimos en esta clase? Completa este ticket de salida y responde en tu cuaderno. 1. Explica, ¿cuál es la estructura de un texto narrativo? 2. ¿Qué significa la palabra desenlace? Recuerda que todo esto lo vimos al comienzo de la clase. Entonces ahora es momento de realizar la pauta de autoevaluación. Responde sí o no en tu cuaderno
poniendo un número a cada uno de los indicadores y luego le sacas la foto y la envías al WhatsApp del grupo de lenguaje. ¡Excelente! Hemos llegado al término de la actividad. Te felicito por tu trabajo. Espero que nos volvamos a reencontrar la próxima clase. Espero que te encuentres muy bien, que te cuides mucho. Adiós.